Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Hay pocos expertos en la Argentina de algunos temas, como puede ser Medio Oriente. Y no es casualidad que tengamos a Said Chaya, que él nos va a decir bien cómo se pronuncia, pero que ya es doctor en Relaciones Internacionales, ¿o en qué? Said, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, está bien pronunciado el apellido. Puede ser Chaya, también en realidad en árabe es Shaya, ¿no? Es más Chaya que Chaya. Chaya es mejor, es esa Y, se pronuncia como si fuera una I normal. Y la semana pasada me recibí de doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, así que estoy estrenando el título de doctor. Bueno, somos el primer podcast en este Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales con Florencia Avena, que tenemos la suerte de tener ya al doctor Said Chaya. A ver, lo dije mejor. Ahí está, perfecto. Felicitaciones. Bueno, Muchas y una gracias. universidad muy prestigiosa, ¿no? Flor, vos que sabés mucho de universidades, es una de las más prestigiosas de la Argentina con relaciones internacionales. Sí, tal cual. Y además del título que nos comentaba recién Said de la Universidad Nacional de Rosario, también tenemos entendido que estudió posgrados en Austin, en Turín, en Beirut, en Navarra. Y Said, por favor, si me estoy olvidando de alguno. Sí, No sé, que no quedan muchos países. Aproveché mucho de estas instancias de formación académica durante el doctorado para viajar y aproveché para hacer un par de cursos de posgrado afuera, muchas escuelas de verano, estuve en la Universidad Americana de Beirut, estuve en las universidades de Trento y la de Turín, en Navarra estuve un trimestre, en la Universidad de Navarra en España, también en Pamplona, que fue donde armé el proyecto, ¿no? Armé ya el proyecto final. Muy bien. Bueno, nosotros agradecemos mucho porque sabemos que Said está en un momento muy, no difícil, pero de salud, con estos cambios de temperatura, está haciendo un gran esfuerzo para hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias, sí, por favor. Estoy saliendo un resfrío. Me parece que también el hecho de haber defendido la tesis me bajó la adrenalina, no sé qué habrá sido, pero sí, así que bueno. Y los nervios. Said, hay ya un tango que debe contener más de 100 años, que cantaba Gardel, que dice: al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Cómo está el Medio Oriente hoy? Además del mundo, pero empecemos por el Medio Oriente. Está en su peor momento posible, ¿no? Hace un año atrás, cuando me preguntaban cuál era el peor escenario que podíamos tener después del comienzo de la guerra de Gaza, después de lo que pasó el 7 de octubre, me preguntaban, Said, ¿cuál es el peor escenario? Y yo les decía, la posibilidad de una regionalización. Y lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, es un escenario de regionalización de esa guerra de Gaza que comenzó contenida en la franja. Vemos cómo comenzó a sumar después, ¿no? A Irán con esas idas y vueltas, finalmente en Líbano, una campaña que duró más de 2 meses. Vamos a ver cómo termina este alto al fuego en las últimas horas. El hecho de que Irán y Hezbollah hayan perdido capacidad de fuego para poder hacer frente en la cuestión siria, o sea, es un escenario de creciente problematización. Y esto es muy propio de las guerras del siglo XXI. Cuando analizamos los conflictos del siglo XXI, justamente ahí aparece el quid de la cuestión. El comienzo resulta poco claro y a medida que van pasando los meses, el conflicto se va complejizando, incluyendo nuevos actores, incluyendo nuevos países, y bueno, hasta volverse difícil de resolver, ¿no? Llega un momento en el cual el nudo es tan grande que se vuelve difícil de resolver. Entonces, si me preguntan hoy, te diría, volviendo a esa pregunta original, que estamos en un escenario muy difícil. Yo creo uno de los escenarios
más difíciles desde que pasó lo del 7 de octubre, estamos atravesando las peores previsiones posibles. Y ahora, Said, que hace 3 días apenas se declaró una tregua, pero al día siguiente vemos que no tuvo demasiado cumplimiento, no sabemos si por una o por ambas de las partes. ¿Cómo nos puedes ayudar a entender esta circunstancia? Mira, cuando hablamos de la tregua, independientemente de haya funcionado, ¿no? Acá es importante tener en cuenta el rol de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Biden ha demostrado tener un compromiso con la estabilidad regional. Algunos dicen, bueno, pero no, ¿cómo puede ser? Biden sigue apoyando, digamos, a Israel, sigue vendiendo armas, mete las resoluciones. Bueno, sí, puede ser, digamos, no le pidamos peras al olmo. Estados Unidos no va a cambiar radicalmente su posicionamiento internacional simplemente, digamos, para poder, no sé, no se va a alinear con los países árabes, con la Liga de Estados Árabes, eso no va a suceder, digamos. Pero dentro de ese contexto hay que ver los esfuerzos que realiza Biden a habilitar los corredores humanitarios, que algunos tuvieron éxito. Luego también bajar el tono de la cuestión con Irán, ahí triangulando con China, tratando de hablar con China, evitando una respuesta iraní, digamos, tratando de contener a Irán, evitando una respuesta más fuerte. Y ahora, en el caso del Líbano, auspiciando este proceso de diálogo que permitía el alto el fuego, que prometía ser muy débil. El alto al fuego yo creo que está vigente, ¿sí? A pesar de estos chispazos que quizá vimos en las últimas horas. ¿Por qué? Porque la situación interna en la que se encuentra Hezbollah lo está llevando a tener una posición de diálogo mucho más profunda que la que tenía hace algunos meses, digamos así. Es importante también saber que la crisis de Hezbollah no arranca con esta guerra que comenzó el 7 de octubre, con la ofensiva israelí. El viaje Hezbollah proviene, digamos, está en un contexto interno muy complejo. Anterior del Líbano, un proceso de debilitamiento anterior del Líbano, de destrucción de las alianzas legislativas que estaban vigentes y que lo sostenían en el poder, por lo menos desde 2021, 2022, las elecciones de 2022 ya implicaron un retroceso electoral de sus aliados, y esto, digamos, la guerra lo que ha hecho es poner en evidencia esta situación, ¿no? de debilidad. Said, y en este contexto, la elección de los Estados Unidos al nuevo presidente Trump, el segundo Trump, ¿cómo va a cambiar? Teniendo en cuenta que con Obama había cierta reticencia de Israel y después con Biden vos nos dijiste que no fue tanto, a ver si entendí bien, pero un nuevo Trump va a apoyar mucho más a Israel, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, antes de olvidarme, se están dirimiendo, parece, en muchos lados, y si se quiere, fuera de lo que es la región, en términos de islamofobia y a su vez de antisemitismo. Es como que se vuelve todo cada vez más difícil de poder dialogar, ¿no? Sí, entonces, muy buena pregunta las dos. Entonces, en torno a la primera, es importante, digamos, poner el foco en la política exterior de Estados Unidos para comprender las dinámicas regionales. Estados Unidos tiene una presencia muy importante en la región, no solamente en militar, sino también a nivel de influencia sobre otros actores. Entonces, es cierto, digamos, Obama trató de recuperar un poco el rol de Clinton, ¿no? De mediador, aspecto que durante las dos presidencias de Bush hijo pareció no estar interesado en este rol. Y lo cierto es que también Obama, que tuvo un montón de gestos hacia los palestinos y los árabes en general, para, digamos, de alguna manera tratar de recuperar ese rol del liderazgo en la región, en un contexto de creciente militarización de Irán, digamos, lo hace Obama. En ese contexto llega al poder Netanyahu. Y sabes que los que lo conocieron juntos dicen que no se soportaban, es decir, no sabían
cómo encarar una conversación, no tenían feeling, Obama y Netanyahu, era muy difícil que tuvieran algún gesto de cordialidad, no tenían alguna relación, casi como si fuera una cuestión de piel. Trump llega con una estrategia y es el regreso a los antiguos aliados de Estados Unidos, por lo que va a abandonar esta postura de agenda abierta con los árabes y se va a focalizar en tratar de, digámoslo así, de profundizar la grieta que ya existía entre Riad y Teherán, ¿no? Una grieta que se abre en 2005, lo que va a buscar Trump es profundizar esa grieta, ese retorno a los enemigos clásicos de Estados Unidos, muy, digamos, en línea con la retórica de la Guerra Fría. Increíblemente, la política exterior de Estados Unidos sigue con muchas dificultades para abandonar esa retórica de la Guerra Fría cuando, digamos, aunque ya haya pasado más de 30 años, demuestra dificultades, ¿no?, para adaptarse al contexto actual. Y justamente después aparece Biden, que de alguna manera, aunque trae al equipo de Obama, siempre se identificó como uno de los aliados más importantes de Israel dentro del Partido Demócrata. Lo que sucede es que la presión al interior del Partido Demócrata frente a lo que estaba sucediendo en Gaza hizo que, digamos, de alguna manera se posicionara a favor, tratara de moderar su posicionamiento. Y ahora vuelve Trump. Trump tiene una dificultad, que es que uno de los dos aliados regionales en los que se supo apoyar, que es Arabia Saudita, tiene una posición diametralmente opuesta a la que tenía cuando él dejó la presidencia. Entonces, resta saber si Arabia Saudita va a seguir con este camino de búsqueda autonómica y de aproximación con China. Cuando vemos la política exterior saudita, el gran dilema de la política exterior saudita es si buscar la simpatía de los Estados Unidos y de esa manera legitimar su rol a nivel regional, o si en cambio buscar por sí mismo el rol del liderazgo de los países árabes a través de la fe de custodio, como el Estado custodio de las dos sagradas mezquitas. ¿Qué es lo que hemos visto del 2005, del 2005 para acá? La búsqueda de un alineamiento con Estados Unidos para que de alguna manera bendiga ese rol. Lo que estamos viendo ahora es que, aprovechando la salida de Estados Unidos y el ingreso de China, con este acuerdo que propuso en marzo de 2023 con Teherán, Riad empezó una búsqueda de mayor autonomía en la región y decir, bueno, yo voy a hacer la mía, ¿no?, sin necesidad de la bendición de Estados Unidos. Entonces, ese es el momento en el que está Arabia Saudita. Arabia Saudita está explorando la maduración de su política exterior, me parece a mí. Y eso no le conviene a Trump, porque era su interlocutor con los países árabes. Entonces, esa es la diferencia que va a tener que calibrar, me parece a mí, en un contexto en el cual muchos de los funcionarios que ha elegido, de alguna manera, están alineados con la campaña que Israel está llevando adelante. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Trump ha ejercido siempre una dirección muy personal de la política exterior. Estos funcionarios son relevantes, pero al igual que otros líderes de su cuño, ¿no?, sabemos que la política exterior está marcada por su liderazgo personal, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, estamos en una época de extremismo, ¿no? A mí me asusta mucho ver que países como el nuestro, incluso los episodios son aislados, ¿no?, pero bueno, vemos episodios de islamofobia, episodios de antisemitismo también. Alguien me comentaba, ¿no?, que unos alumnos de un colegio judío aquí de Buenos Aires, bueno, no estaban pudiendo ir con el uniforme del colegio como era habitual, porque recibían agresiones en la calle. Lo que sucedió en Palermo, en la cafetería esta, hace unos días, donde había un chico con una bandera palestina y fue agredido por un grupo de personas. Es una locura, y esto nunca pasó acá. Eso no es la Argentina que crecimos, ¿no? Perdón, Said, pero esto vale aclarar que la Argentina no es eso, que la Argentina no... Tenemos muchas cosas no buenas, pero unas cosas buenas que tenemos es
integración y la amalgama social. Digamos, justamente esa es la cuestión que a mí más me llama la atención. O sea, que compremos ese tipo de discurso de polarización frente a una cuestión que está sucediendo a 12.000 kilómetros de acá, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Pero evidentemente hay también un involucramiento por parte del gobierno nacional que está adoptando un nuevo posicionamiento político en relación al conflicto del Medio Oriente, y eso hace que, bueno, el tema esté mucho más a flor de piel en las calles, pero esperemos que sea para poder hacer aportes constructivos, ¿no?, al diálogo, que me parece que es algo que Argentina puede aportar, y no a la radicalización, ¿no? Totalmente. También teniendo en cuenta nuestro background, nuestra historia en el tema de los derechos humanos en el mundo y bueno, y la bandera que supimos enarbolar. Said, recién cuando hablabas de la relación con Estados Unidos, un poco nombraste algunas cuestiones históricas o causas que pueden ayudar a entender el conflicto hoy. Pero para los que recién estamos adentrándonos en el tema o no conocemos tanto, ¿cómo sintetizarías las razones de esta guerra? ¿Son religiosas? ¿Son territoriales? Ese es uno de los temas que digamos, tenemos que trabajar más en profundidad. En primer lugar, advertencia previa. Los fenómenos religiosos tienen mucha relevancia en la región del Medio Oriente, en tanto son formadores de identidad, ¿sí? Entonces, el componente religioso en los conflictos que tienen lugar en la región son importantes, ¿no? Pero si nos paramos, si queremos simplificar tanto el conflicto, que terminamos parados, digamos, en el conflicto religioso, para decir, no, bueno, acá hay una situación de odio milenario, eso vuelve el conflicto intratable, inexplicable, irresoluble. No tenemos que parar ahí. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, acá hay una situación que se viene dando desde el año 48, donde hay un pueblo desplazado que tiene derecho a un Estado, y hay otro que tiene derecho a vivir seguro dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Entonces, bueno, tenemos que llegar al punto en el cual podamos acabar con la ocupación de los territorios palestinos que están vigentes en la actualidad, y junto con ello garantizarle a los ciudadanos israelíes que puedan vivir sin el misil que cae constantemente en sus casas, ¿no? Entonces, tanto uno como otro tienen que poder resolver esta cuestión. Y esta cuestión tiene más que ver con cuestiones geopolíticas, con posicionamientos, con negociaciones, más que desde lo dogmático, de lo confesional. Aquí yo no creo, digamos, que por más que Israel sea un Estado oficialmente judío, no creo que haya una animosidad, porque de hecho hacen negocios también con los estados árabes, y eso lo vemos en la región. Israel ha sido capaz de llevar adelante acuerdos de paz con, por ejemplo, Jordania, con los mismos palestinos en su momento, o con los egipcios también, con lo que han sido los acuerdos de Abraham promovidos por Trump en su momento, y del mismo modo, no hay, digamos, en Islam un odio que diga, bueno, no, este es un odio milenario que obliga a la liquidación del pueblo judío. Otra cosa distinta es que haya grupos políticos que se apropien de esta lógica religiosa, ¿no? En tanto discurso, en tanto herramienta discursiva, ¿sí? Y eso se conoce como Islam político. El Islam político es un fenómeno que abarca desde los extremismos de Estado Islámico hasta el Partido Justicia y Desarrollo en Turquía, que se adapta a las reglas del juego electoral. Entonces, bien, vemos que muchas veces en el Islam y también en el judaísmo, ¿no?, lo religioso está presente en lo político, quizás mucho más de lo que lo vemos aquí en Occidente, ¿no? Allá la religión está más cerca del poder, y eso hace que haya un involucramiento más cercano entre una cosa y la otra. Pero eso no quiere decir que las religiones sean promotoras del odio o de la aniquilación. Si nos posicionamos en ese lugar, lo que estamos diciendo es que el conflicto no se puede resolver. Se va a resolver únicamente con el aniquilamiento de una u otra parte. Por eso pensar así, pensar que es un conflicto de tipo religioso, es un pensamiento no solamente errado, sino peligroso.
Said Chaya, doctor Said Chaya, doctor Said Chaya, vamos a decirlo bien. Siempre es un gusto escuchar la voz de la razón y entender. Con Florencia Avena te agradecemos, con Javier Chiavone, que está haciendo aquí los malabares para que esta transmisión se haga lo mejor posible. Te agradecemos mucho el esfuerzo de haber hablado justo con todo este gran resfrío que tenés, pero tu gran inteligencia siempre vale la pena escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es una instancia muy interesante esta que sea en un podcast donde uno puede, ¿no?, hablar de forma mucho más relajada que en un programa de televisión donde te dicen tenés 4 minutos, ¡pum!, ¿no? Hay que despachar. Así que les agradezco este rato de conversación. Un gusto, Said. Bueno, vamos a volver a invitarte. Llegamos al final en esto que es Westfalia. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.